Luego de haber testeado la excelente capacidad de navegación y maniobra del modelo Aquacruise 1200, hemos trabajado en el complemento necesario para lograr un producto integralmente excelente. Nuestro trabajo pretende aportar opciones de diseño interior, elegir e integrar cada uno de los componentes del mobiliario, equipamiento, acabados y terminaciones. Esta presentación la hemos realizado para planificar paso a paso los procesos, componentes, tiempos de trabajo y el personal necesario. A nuestro criterio, tener bien definido el proceso de construcción ayuda a obtener un resultado satisfactorio. Inicialmente podemos diferenciar dos categorías en las cuales se debe trabajar: la navegabilidad y la habitabilidad. Comenzaremos por esta última. Dentro de la habitabilidad existen 4 procesos hasta la etapa final, que son el diseño, la construcción, las terminaciones y por último la decoración de la unidad. Para realizar el diseño tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos como distribución, eficiencia y estética. A partir de aquí, iremos viendo paso a paso cuáles son las diferentes áreas en las cuales estamos prestando especial atención, como el peso, las dimensiones de los equipos interiores o el mobiliario, todo esto a fin de obtener un óptimo balance de la embarcación. Es importante recordar que a pedido del cliente se puede realizar el diseño con una configuración especial que permite el acceso a personas con movilidad reducida en silla de ruedas. Hemos trabajado sobre el layout o distribución, los sistemas de agua, los sistemas de cloacas, los servicios eléctricos, los opcionales de confort, también sobre los sistemas de tecnología y por último hemos realizado el balance de los pesos interiores. La correcta ubicación de todos los equipos dentro del barco permite lograr su estabilización y buena navegación. En el layout básicamente se calcula la distribución de los espacios, pero también la elección y ubicación de un mobiliario ergonómico, liviano y práctico. Se toman en cuenta, a su vez, las necesidades de las dimensiones de puertas, pasillos y aberturas, en caso de la utilización de sillas de ruedas en el interior de la embarcación. En los servicios de agua, se han calculado las capacidades de los tanques de a bordo, la instalación del calentador de agua y las bombas presurizadoras, de manera de poder distribuir los servicios en el interior o en las duchas de los balcones y terrazas. En los servicios de aguas negras, todo el equipamiento será instalado bajo las normas y regulaciones vigentes aprobadas por el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. La instalación de un sistema de tratamiento de aguas negras es un opcional absolutamente compatible con esta embarcación. En los servicios eléctricos, hemos diseñado un sistema inteligente de bajo voltaje que permite optimizar los recursos de energía y evitar gastos innecesarios por ineficiencia. Por último, el dibujo de todos los planos de las instalaciones permitirá reproducir los sistemas en unidades futuras, acelerando los tiempos en los procesos de producción. Dentro del sistema de luces se utilizarán tiras LED con cambio de color para mejorar la ambientación de los espacios. También utilizaremos barras de iluminación de alta potencia para facilitar el abordaje nocturno a través de las planchadas de proa y popa. Otro de los puntos importantes es calcular el consumo eléctrico de cada una de las cargas de todo el barco. Todos los electrodomésticos como heladeras, hornos, cocinas de inducción o los equipos de aire acondicionado, el sistema de luces o incluso el sistema de audio y TV tienen que estar calculados adecuadamente para poder ser alimentados en forma eficiente por las diferentes fuentes de energía. También es importante distribuir equilibradamente cuáles son los consumos que van a estar alimentados selectivamente por el generador, los bancos de baterías o paralelamente cargados por los paneles solares, el cargador inversor o la toma de alimentación eléctrica del muelle. Es muy importante predeterminar y balancear todos los consumos de los equipos instalados. El dibujo de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas a incorporar es fundamental para acelerar los procesos de producción en unidades futuras. Cabe destacar que se están respetando todos los códigos, colores y secciones de los conductores y componentes a utilizar de acuerdo a los requerimientos de las autoridades de los Estados Unidos. En cuanto a tecnología, sistemas inteligentes de control de voz Alexa serán instalados en los comandos de encendido de luces, motores eléctricos o incluso en el sistema de ahorro de agua de duchas y canillas.
Todos los comandos serán digitales y compatibles con aplicaciones que funcionan en sistemas operativos Android o Apple. Todo está diseñado para optimizar la energía a bordo y mejorar el confort del usuario. Hablando de confort, la embarcación contará con un sistema de TV y audio de máxima calidad, tanto en el interior, exterior y la terraza. También tendremos servicio de Internet de alta velocidad a bordo, que trabaja con todos los proveedores de telefonía celular existentes. Los equipos de aire acondicionado serán instalados de manera de optimizar su rendimiento teniendo en cuenta la aislación térmica adecuada acorde a zonas con gran amplitud térmica. Por último, se han pensado equipos opcionales futuros como por ejemplo cortinas y blackouts eléctricos también comandados por voz. Estamos convencidos que los detalles son los que marcan la diferencia. Todos los sistemas de iluminación priorizan el ahorro en los consumos sin privar al usuario de infinitas posibilidades de ambientación en los espacios. A pesar de los cálculos manuales, necesitamos comprobar en el simulador que la ubicación de todos los componentes del sistema mantiene el equilibrio necesario para una navegación estable. Luego de haber simplificado lo más posible la gran mayoría de sistemas de funcionamiento que componen el interior del Aquacruise, es necesario pasar a la segunda categoría que habíamos mencionado al principio, la navegabilidad. Todos los componentes aquí involucrados son los que garantizan una navegación confiable, segura y que cumpla con todos los requisitos de las leyes vigentes. Los diseños en la motorización están pensados para poder instalar motores de diferentes tamaños y potencias a gusto de los clientes. La elección de las propelas será acorde a las prestaciones de los motores elegidos. Hablando de maniobrabilidad, se instalarán los sistemas de dirección y motores transversales delanteros para mejorar la maniobra de amarre o acercamiento lateral. El sistema de anclaje de doble comando está pensado para lograr una absoluta confiabilidad en diversos tipos de fondos marinos. Por otra parte, los sistemas de luces de navegación están diseñados acordes a las regulaciones vigentes para una navegación segura, diurna o nocturna. Todo el equipamiento de control será instalado en el puente de comando para informar el estado de los equipos de navegación, nivel de combustible, temperatura, presión de aceite, ángulos de los motores, etc. Las pantallas digitales de ubicación por GPS y sensores de profundidad también serán colocadas junto al timón principal. Y por último, en materia de seguridad, la embarcación estará equipada con un sistema de posicionamiento y localización con reporte instantáneo en el celular del propietario. Este sistema reportará en tiempo real y en todo momento la ubicación del barco, el estado de las baterías, el encendido de emergencia de las bombas de sentina, informará de algún corte de energía en la alimentación eléctrica del muelle o altos niveles de agua en las sentinas, entre otras opciones. Esta es una recopilación de la interconexión de los sistemas que van a ser instalados dentro del modelo y su integración para lograr un producto de excelencia. Así todo, siempre nos encontramos abiertos a nuevas ideas y propuestas que constructores, proveedores y clientes pueden aportar. Gracias por apoyarnos y haber llegado hasta aquí.